Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. QU Copyright alegro a tenerlos por AQ una vez /s. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo maravilloso, lleno de energía positiva y buenas vibras. Yo estoy AQ lista para compartir con ustedes un tema que les adelanto, va a generar debate, polu copyright mica y espero, mucha reflexión superíndice 3N. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces turbulento mundo del fandom, específicamente en las declaraciones de Francesca Ataca sobre los fans de Kan-Yaman. ¿Escucharon bien? Prepúrense porque vamos a analizar a fondo QU Copyright dijo exactamente Francesca, el contexto en el que lo dijo, las reacciones que generó superíndice 3 y por supuesto, vamos a dar nuestra opinión superíndice 3N al respecto. Este tema es especialmente interesante porque toca fibras muy sensibles, la pasión superíndice 3N de los fans, la responsabilidad de las figuras públicas y por supuesto, la libertad de expresión superíndice 3N. Asu que abrochen sus cinturones, porque el viaje será movido. Antes de que empecemos les quiero recordar que si son nuevos por AQ, los invito cordialmente a suscribirse al canal. AQ encontrarán N contenido variado, desde análisis de series y películas, hasta reflexiones sobre la cultura pop y por supuesto, debates como el que vamos a tener hoy. Suscribirse es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Además, no se pierdan ninguna de mis actualizaciones. Asu que ya saben, clic en el botón superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan nada. Ahora sin preámbulos vamos al grano. Francesca Ataca, para quienes no la conozcan, es una periodista y crítica de televisión superíndice 3N italiana bastante conocida. Es conocida por su estilo directo, a veces incluso un poco con diéresis cido, y por no tener pelos en la lengua a la hora de expresar sus opiniones. Precisamente este estilo directo es lo que la ha llevado a generar cierta controversia en torno a sus comentarios sobre los fans de Kan-Yaman. Pero QU Copyright fue exactamente lo que dijo Francesca. Bueno, AQ es donde la cosa se pone interesante. Para ser justos y precisos, tenemos que entender el contexto en el que se dieron estas declaraciones. Francesca Ataca en varias ocasiones ha criticado la excesiva devoción superíndice 3N de algunos fans hacia Kan-Yaman. No es que critique a Kan-Yaman en su mismo, sino la intensidad y la naturaleza, según ella, obsesiva de algunos de sus seguidores. En uno de sus artículos, por ejemplo, se refirió superíndice 3 a la histeria colectiva, que, según ella, rodea al actor turco. Describió superíndice 3 escenas de fans gritando, llorando y persiguiendo a Kan-Yaman por las calles, comparándolo con la Beatlemanua. Argumento superíndice 3 que este tipo de comportamiento no solo es inapropiado, sino que también copyright N crea una presión superíndice 3N innecesaria sobre el actor y distrae la atención superíndice 3N de su trabajo real. Es crucial detenernos a QU y analizar la fuerza de la comparación superíndice 3N con la Beatlemanua. ¿Es realmente comparable el fenómeno superíndice 3 menos Kan-Yaman con la histeria que provocaron los Beatles? Si bien ambos generan una intensa pasión superíndice 3N en sus seguidores, las circunstancias istu superíndice 3 ricas y culturales son diferentes. La Beatlemanua surgió superíndice 3 en un contexto de postguerra y rebelión superíndice 3N juvenil, mientras que el fervor por Kan-Yaman se alimenta en gran medida de la globalización superíndice 3N, las redes sociales y el auge de las series turcas. Asu que aunque la pasión superíndice 3N pueda parecer similar en la superficie, las raíces y los significados son distintos. En otra ocasión superíndice 3N, durante un programa de televisión superíndice 3N, Francesca comentó superíndice 3 que algunos fans parecen más interesados en la vida personal de Kan-Yaman que en sus actuaciones. Dijo algo Asu como, parece que lo aman más por ser Kan-Yaman, el símbolo sexual, que por su talento actoral. Esta declaración superíndice 3N, como pueden imaginar, generó superíndice 3 bastante revuelo en las redes sociales. Esta observación superíndice 3N, aunque dura, plantea una cuestión superíndice 3N relevante, hasta QU Copyright. La imagen y el atractivo físico eclipsan el talento artístico. En la era de la inmediatez y la cultura del like, es fácil que la apariencia prevalezca sobre el contenido. Kan-Yaman, innegablemente atractivo, se ha beneficiado de su imagen, pero también Copyright N es cierto que ha trabajado duro para desarrollar sus habilidades actorales. La pregunta es si el público es capaz de apreciar ambas facetas o si se queda solo en la superficie.
Y esto no es exclusivo de Kanyaman, sino una problemática que afecta a muchos artistas en la industria del entretenimiento. Otro punto clave en las críticas de Francesca Attacca es su preocupación superíndice 3N por la imagen que se proyecta de las mujeres fans. Ella ha expresado su opinión superíndice 3N de que este tipo de comportamiento obsesivo refuerza estereotipos negativos sobre las mujeres como seres emocionales, irracionales e incapaces de controlar sus impulsos. Argumenta que aunque el fandom puede ser una forma válida de expresar pasión superíndice 3N por un artista, es importante mantener un cierto grado de objetividad y respeto. La crítica de Attacca se ve particularmente aguda y relevante. Isto superíndice 3 ricamente la pasión superíndice 3N femenina ha sido minimizada, ridiculizada e incluso patologizada. Las mujeres que expresan abiertamente su admiración superíndice 3N por un artista son a menudo tachadas de copyright ricas o superficiales. Attacca se preocupa por el hecho de que este tipo de comportamiento, aunque pueda ser genuino, perpetúe estos estereotipos negativos y socave la imagen de las mujeres como seres racionales y empoderados. Es una crítica que nos obliga a reflexionar sobre CU superíndice 3 mo el fandom, lejos de ser un espacio inocente de diversión superíndice 3N, puede estar imbricado en dinámicas de copyright nero s amplias. Pero no se equivoquen, Francesca no estuvo condenando a todos los fans de Kanyaman. Ella reconoce que hay muchos seguidores que admiran al actor de manera sana y respetuosa. Sus críticas se dirigen específicamente a aquellos que, según ella, cruzan la línea y se dejan llevar por una pasión superíndice 3N desmedida. Esta es una distinción superíndice 3N crucial que a menudo se pierde en la vorágine de las redes sociales. No todos los fans son iguales. Hay quienes disfrutan de las series y películas de Kanyaman, comentan sus trabajos en redes sociales y apoyan su carrera de manera respetuosa. Y luego están aquellos que llevan su pasión superíndice 3N al extremo, invadiendo su privacidad, acosándolo en lugares públicos y construyendo fantasías irreales sobre su vida personal. Es a estos últimos a quienes se dirige la crítica de Attacca, buscando establecer límites y promover un fandom saludable. Ahora bien, es importante analizar las reacciones que generaron estas declaraciones. Como era de esperar, las críticas de Francesca Attacca no fueron bien recibidas por muchos fans de Kanyaman. En las redes sociales se desató superíndice 3 una verdadera tormenta de comentarios, algunos defendiendo la pasión superíndice 3N de los fans, otros atacando a Francesca por sus críticas. La reacción superíndice 3N visceral de los fans es comprensible. Cuando alguien critica a un artista que admiramos, sentimos que nos está atacando a nosotros mismos. La identificación superíndice 3N con el ídolo es tan fuerte que cualquier crítica se percibe como una ofensa personal. Sin embargo, es importante recordar que la crítica no siempre es destructiva. Puede ser una oportunidad para reflexionar sobre nuestros propios comportamientos y para cuestionar las dinámicas del fandom. Muchos fans argumentaron que el fandom es una forma válida de expresar amor y admiración superíndice 3N por un artista. Dijeron que no hay nada de malo en emocionarse y dejarse llevar por la pasión superíndice 3N, siempre y cuando se haga de manera respetuosa y sin dar más menos a nadie. Esta defensa de la pasión superíndice 3N es legítima. El fandom puede ser una fuente de alegría, conexión superíndice 3N y empoderamiento. Permite a las personas encontrar un sentido de pertenencia, compartir sus intereses con otros y expresar su creatividad. Sin embargo, la clave es en el límite. Du superíndice 3 determina la pasión superíndice 3N sana y du superíndice 3 empieza la obsesión superíndice 3N. CU superíndice 3 mo podemos asegurarnos de que nuestra pasión superíndice 3N no invada la privacidad del artista ni perpetúe estereotipos negativos. Otros por su parte defendieron el derecho de los fans a expresar su amor por Kanyaman de la manera que les parezca adecuada, sin tener que justificarse ante nadie. Esta defensa de la libertad de expresión superíndice 3N es un principio fundamental. Todos tenemos derecho a expresar nuestras opiniones y emociones, siempre y cuando no infringamos la ley ni da más menos a los demás. Sin embargo, la libertad de expresión superíndice 3N no es absoluta. Tiene límites. No podemos utilizarla para justificar el acoso, la difamación superíndice 3N o la invasión superíndice 3N de la privacidad. Y en el contexto del fandom, debemos ser conscientes de que nuestras acciones tienen consecuencias, tanto para el artista como para la imagen del fandom en general.
Pero también copyright N hubo quienes estuvieron de acuerdo con Francesca Ataca. Algunos argumentaron que efectivamente algunos fans cruzan la línea y se comportan de manera inapropiada. Dijeron que es importante mantener un cierto grado de objetividad y recordar que Kanyaman es, en última instancia, un ser humano como cualquier otro. Este reconocimiento de los excesos del fandom es un paso importante para promover un entorno MUS saludable y respetuoso. Implica reconocer que la pasión superíndice 3N no justifica todo y que debemos ser responsables de nuestros actos. También copyright N implica reconocer que los artistas son seres humanos, con sus propias vidas, sentimientos y límites. La discusión superíndice 3N se extendió superíndice 3 MUV SAU de las redes sociales y llegó superíndice 3 a los medios de comunicación superíndice 3N. Algunos programas de televisión superíndice 3N y Periu superíndice 3 dicos italianos debatieron el tema, entrevistando a fans, periodistas y expertos en cultura pop. La controversia generada por las declaraciones de Francesca Ataca puso de manifiesto la complejidad y la ambivalencia del fandom. El hecho de que el debate haya trascendido las redes sociales y haya llegado a los medios de comunicación superíndice 3N demuestra la relevancia del tema. El fandom no es solo un fenómeno superíndice 3 menos marginal, sino una parte íntegra al de la cultura popular contemporánea. Y como tal, merece ser analizado, cuestionado y debatido. Ahora quiero compartir con ustedes mi opinión superíndice 3N personal sobre este tema. Creo que, como en muchas cosas en la vida, la verdad se encuentra en un punto intermedio. Por un lado, entiendo y respeto la pasión superíndice 3N de los fans. Creo que es maravilloso tener un artista o una figura pública a quien admirar y que nos inspire. El fandom puede ser una fuente de alegría, conexión superíndice 3N y sentido de pertenencia. Comparto plenamente esta visión superíndice 3N. El fandom puede ser una experiencia enriquecedora y transformadora. Puede ayudarnos a descubrir nuevas pasiones, a conectar con personas afines y a desarrollar nuestra creatividad. Pero también copyright N soy consciente de los riesgos y los excesos del fandom, y creo que es importante abordarlos de manera crítica y constructiva. Sin embargo, también copyright N creo que es importante mantener un cierto grado de objetividad y no dejarse llevar por la pasión superíndice 3N desmedida. Es importante recordar que los artistas y las figuras públicas son seres humanos como cualquier otro, con sus virtudes y sus defectos. No debemos idealizarlos ni exigirles que sean perfectos. La idealización superíndice 3N es un peligro constante en el fandom. Tendemos a ver a nuestros ídolos como seres perfectos, sin defectos ni debilidades. Pero esta idealización superíndice 3N es irreal y puede llevarnos a la decepción superíndice 3N y la frustración superíndice 3N. Es importante recordar que los artistas son seres humanos, con sus propias luchas y vulnerabilidades. Y que su valor no reside en su perfección superíndice 3N, sino en su talento y su capacidad para conectar con nosotros a través copyright S de su arte. Además de ese, lo que es importante ser conscientes de la imagen que proyectamos como fans. Es fundamental comportarse de manera respetuosa y evitar acciones que puedan dar más menos a la reputación superíndice 3N del artista o reforzar estereotipos negativos sobre los fans. La imagen del fandom es crucial. A menudo los fans son estereotipados como seres irracionales, obsesivos e incluso peligrosos. Es importante desafiar estos estereotipos y demostrar que el fandom puede ser un espacio de respeto, creatividad y empoderamiento. Y esto implica ser conscientes de nuestras acciones y evitar comportamientos que puedan dar más menos a la reputación superíndice 3N del artista o del fandom en general. En el caso específico de los fans de Kanyaman, creo que es importante reconocer que el actor ha cultivado una imagen muy particular, que apela a cierto tipo de fantasías y deseos. Esto no es necesariamente algo malo, pero es importante ser conscientes de ello y no dejarse llevar por la ilusión superíndice 3N. La imagen de Kanyaman es innegablemente atractiva. Ha sabido construir una imagen de sí mismo como un hombre guapo, carismático y exitoso. Y esta imagen sin duda alimenta las fantasías y los deseos de muchos de sus fans. No hay nada de malo en ello. Pero es importante ser conscientes de que esta imagen es una construcción superíndice 3N, una representación superíndice 3N cuidadosamente elaborada. Y que la realidad puede ser muy diferente. En cuanto a las declaraciones de Francesca Ataca, creo que algunas de sus críticas son válidas, pero otras son exageradas.
Es cierto que algunos fans de Kanyaman se comportan de manera obsesiva, y que esto puede ser problemático. Sin embargo, también copyright N creo que es importante no generalizar y no condenar a todos los fans por las acciones de unos pocos. Estoy de acuerdo con esta evaluación superíndice 3N matizada de las críticas de Ataka. Es importante reconocer que no todos los fans son iguales y que no debemos generalizar sobre la base de las acciones de unos pocos. También copyright N es importante reconocer que la crítica puede ser valiosa, incluso cuando es dura o controvertida. Puede obligarnos a reflexionar sobre nuestros propios comportamientos y a cuestionar las dinámicas del fandom. Además, creo que es importante recordar que Francesca Ataka es una periodista y crítica de televisión superíndice 3N, y que su trabajo es expresar sus opiniones, incluso si son controvertidas. No debemos tomar sus críticas como un ataque personal, sino como una oportunidad para reflexionar sobre el fandom y la pasión superíndice 3N que sentimos por nuestros ídolos. Es fundamental recordar el papel de la crítica en la sociedad. La crítica no siempre es agradable, pero es necesaria para el progreso y la evolución superíndice 3N. Nos permite cuestionar nuestras propias creencias y valores, y nos ayuda a ver las cosas desde diferentes perspectivas. Y en el contexto del fandom, la crítica puede ser una herramienta valiosa para promover un entorno saludable y respetuoso. En resumen, creo que el fandom puede ser una experiencia maravillosa, pero es importante mantener un cierto grado de objetividad, respeto y consciencia. No debemos idealizar a nuestros ídolos ni dejarnos llevar por la pasión superíndice 3N desmedida. Y debemos recordar que al final del día, todos somos seres humanos imperfectos, tanto los artistas como los fans. Este es un buen resumen de los puntos clave que hemos explorado. El fandom puede ser una fuente de alegría, conexión superíndice 3N y empoderamiento. Pero también copyright N es importante ser conscientes de los riesgos y los excesos, y trabajar para promover un entorno saludable y respetuoso. Otro aspecto que me parece importante destacar es la responsabilidad de las figuras públicas en este tipo de situaciones. Kanyaman, como figura pública, tiene una responsabilidad hacia sus fans. No puede controlar la forma en que sus fans se comportan, pero sí puede influir en ellos a través copyright S de sus acciones y sus palabras. Esta es una cuestión superíndice 3N crucial que a menudo se pasa por alto. Los artistas y las figuras públicas tienen una gran influencia sobre sus fans. Y con esa influencia viene una gran responsabilidad. Deben ser conscientes del impacto de sus palabras y acciones, y deben utilizarlas para promover valores positivos y comportamientos saludables. Creo que será beneficioso que Kanyaman utilizara su plataforma para promover un fandom sano y respetuoso. Podrá, por ejemplo, hablar abiertamente sobre la importancia de la objetividad y el respeto, y animar a sus fans a centrarse en su trabajo en lugar de en su vida personal. Este es un excelente consejo. Kanyaman podrá utilizar su plataforma para promover un fandom centrado en su trabajo y menos en su vida personal. Podrá hablar sobre sus proyectos, compartir su proceso creativo y animar a sus fans a apoyar su carrera de manera respetuosa. Además, creo que Kanyaman deberá ser consciente de la imagen que proyecta y de CEU superíndice 3 esto puede influir en sus fans. Si quiere ser visto como un actor serio y talentoso, debe esforzarse por demostrarlo a través copyright S de su trabajo, en lugar de depender de su atractivo físico y de las fantasías que genera en sus fans. Esta es una crítica constructiva. Kanyaman deberá esforzarse por ser valorado por su talento actoral, y no solo por su atractivo físico. Y esto implica elegir proyectos desafiantes, trabajar duro para perfeccionar sus habilidades y demostrar su versatilidad como actor. En definitiva, creo que tanto los fans como las figuras públicas tienen un papel que jugar en la creación superíndice 3N de un fandom sano y respetuoso. Se necesita un esfuerzo conjunto para evitar la obsesión superíndice 3N, y promover una admiración superíndice 3N basada en el talento y el respeto mutuo. Este es el mensaje central de este análisis. La creación superíndice 3N de un fandom saludable y respetuoso requiere un esfuerzo conjunto de fans y artistas. Los fans deben ser conscientes de sus acciones y evitar comportamientos que puedan dar más menos a la reputación superíndice 3N del artista o del fandom en general. Y los artistas deben utilizar su plataforma para promover valores positivos y comportamientos saludables. Y ya para finalizar este análisis, quiero tocar un tema que me parece crucial, la salud mental.
A veces la pasión superíndice 3N desmedida por un artista puede ser síntoma de problemas subyacentes de salud mental. Si sientes que tu pasión superíndice 3N por Kanyaman, o por cualquier otro artista, es tú afectando tu vida diaria, tus relaciones o tu bienestar emocional, es importante buscar ayuda profesional. Esta es una advertencia importante y necesaria. La pasión superíndice 3N desmedida por un artista puede ser un síntoma de problemas subyacentes de salud mental. Si sientes que tu pasión superíndice 3N es tú afectando tu vida diaria, tus relaciones o tu bienestar emocional, es importante buscar ayuda profesional. No hay nada de malo en pedir ayuda. Un terapeuta o consejero puede ayudarte a entender tus emociones y a desarrollar estrategias para manejarlas de manera saludable. Recuerda que tu salud mental es lo más importante y que no debes sentirte avergonzado por buscar ayuda si la necesitas. Es fundamental desestigmatizar la salud mental y alentar a las personas a buscar ayuda cuando la necesitan. No hay nada de malo en pedir ayuda. Un terapeuta o consejero puede ayudarte a entender tus emociones y a desarrollar estrategias para manejarlas de manera saludable. En Conclusio Superíndice 3N, hemos explorado las controvertidas declaraciones de Francesca Attaka sobre los fans de Kanyaman, analizando el contexto, las reacciones y ofreciendo nuestra propia perspectiva. Hemos visto que el fandom es un fenus superíndice 3 menos complejo y ambivalente, que puede ser una fuente de alegrúa y conexión superíndice 3N, pero también copyright N puede llevar a la obsesión superíndice 3N y el comportamiento inapropiado. Hemos destacado la importancia de mantener un cierto grado de objetividad, respeto y consciencia en el fandom, y hemos hablado de la responsabilidad de las figuras públicas en la promoción superíndice 3N de un fandom sano y respetuoso. Finalmente hemos enfatizado la importancia de la salud mental y la necesidad de buscar ayuda profesional si sientes que tu pasión superíndice 3N por un artista es tú, afectando tu bienestar emocional. Este es un excelente resumen de los puntos clave que hemos cubierto. Espero que este análisis les haya resultado interesante y útil. Me gustaría saber qué copyright opinan ustedes sobre este tema. ¿Están de acuerdo con Francesca Attaka? ¿Creen que los fans de Kanyaman a veces cruz a la lunea? ¿Cuál es su opinión superíndice 3N sobre el fandom en general? Du copyright genme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. Si les gustó Superíndice 3 por favor, du copyright genme un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que suscribirse es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. No se pierdan ninguno de mis vídeos. Y eso es todo por hoy. Les mando un abrazo gigante y les deseo un día lleno de alegría y buena energía. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta pronto.